Lo que importa es el mensaje. Lo que importa es el mensaje. Me acuerdo perfectamente esa cita y lo importante que fue para mucha gente de mi generación que vio en un personaje disparatado, alocado, distorsionado, con una forma de ver las cosas completamente distorsionada, en un villano, una influencia muy fuerte en la cultura que luego se convirtió en otra cosa. Me refiero al Guasón, al Joker de la versión de Christopher Nolan, que todo el mundo recuerda, que es el gran referente del personaje, pero no a lo mejor precisamente el más realista. El más realista de los personajes. Perdón, el más realista de las interpretaciones del personaje es definitivamente la versión de Joaquín Phoenix en The Joker, la versión de Warner Bros., pero estrenada hace 6 años, 4 años, 5 años. Todo el mundo se acuerda, porque no fue hace mucho, y lo que significó esa película para una generación de personas, la misma, que vio las dos versiones, pero que tuvo que esperar mucho tiempo para ver una película en medio de un océano de basura que ya para entonces se empezaba a dejar venir en el año que 2018, 2019, y luego todo lo que pasó después. Fue una gran película, una película que nadie se esperaba, de Joker, una película que tenía su propia aura, tenía su propia personalidad dentro del universo de Batman y todas estas cosas. Honestamente, a mí no me gustan las películas de... Por regla general no me gustan las películas de superhéroes, me parecen sosas, aburridas y bueno, es con las excepciones estas dos, a lo mejor alguna otra. Y la versión de Joaquín Phoenix destacaba sobre todo porque dibujaba una forma de ver, ¿no? La manera en la que estaba inserta la realidad masculina, por supuesto que muy exageradamente, pero en esencia el Joker de Joaquín Phoenix era en última instancia una emoción, y en ese sentido pues funcionaba muy bien, y muchísima gente, insisto, la enorme mayoría hombres, se inspiraron, se dieron cuenta que no era una cuestión circunstancial, no era algo que estuviese siendo proyectado por sus decisiones, no era una cosa de ellos mismos, vamos. Era algo que estaba tomando forma frente a nuestros ojos y que luego se habría de convertir en uno de estos personajes de culto, como dicen en Facebook. Luego pasaron muchas cosas, pero el personaje de Joker, la película, era algo que... Era una película que no pareciera
que hubiese sido producida en su época por la gente que producía el resto de películas en su momento. No estoy diciendo que fuera mejor, que claro que por supuesto es mejor que todo lo que se estrenó ese año, definitivamente, pero no parece haber nacido de la misma intención. Y no pasó mucho tiempo, exactamente 5 o 6 años después, para que la gente que creó The Joker le echara reversa a lo que fue un glorioso error de Hollywood. Y aquí estamos, de esos polvos, estos lodos, se estrenó The Joker, no sé cómo se dice en francés y me importa una mierda. Es una película... Voy a poner en contexto cómo fue que la vi. Fui al cine hace... la semana pasada, 2 o 3 días después de que se estrenó en el cine. Estuve ahí. Me sorprendió que estuviese semivacío, incluso cuando no era fin de semana cuando la vi. Pero insisto, era una película que, teniendo en cuenta lo que significó, yo esperaba lo peor. Pero también esperaba simultáneamente que hubiese, por lo menos, entusiasmado al suficiente número de personas para que fueran al estreno o que fueran lo más pronto posible a verla. Porque esta película fue, el mismo proceso de producción químico-industrial en la que han salido los peores adefesios de los últimos años, ¿no? Primero se vende el hype, luego en Cannes unos degenerados, unos jueces que no tienen testículos, aplauden y todo el mundo dice, no, ahí viene la película, el referente que aman los homosexuales en Cannes. Y luego, ¿qué pasa? Todo el mundo empieza a perder la cabeza. En fotogramas se cortan los últimos falos y se vende esa carne podrida que es el hype del próximo estreno de la saga, la secuela rompedora, ya saben. En este mundo enfermizo es algo que, es como que la línea es donde la mayoría de la gente transita, es el riel de vida, ¿no? Emociónate con el producto, consume el producto, no te quejes si es malo y di que es lo mejor que has visto en la vida y luego espera al siguiente producto, emociónate con el nuevo producto, consume el producto y así hasta la náusea. En fin, fue a verla. El cine estaba semivacío y había una persona, uno de estos freaks que fue solo al cine. No estoy diciendo que la gente que vaya solo al cine es un freak, pero es de estos freaks que que seguramente no fue la primera vez que vio la secuela de la película, de su película favorita, y ahora la secuela es su película favorita. ¿Me entienden a qué tipo de personas me estoy refiriendo? Bueno, este freak fue y antes de comenzar el estreno vi que se tomó una selfie. Seguramente después utilizó su teléfono para publicar que estaba viendo por enésima vez su nueva película favorita, y el resto de la película no vio nunca más lo que estaba proyectándose en pantalla. Yo puse atención en las escenas de los musicales, no voy a tratar de hacer spoilers porque creo que ni vale la pena. Los musicales, las controversias y el final, que creo que es a lo que querían llegar, es las albóndigas dentro del caldo. Terminó la película, inmediatamente
quedé pensando, preguntándome por qué existe esto. ¿Por qué llegó a ser esto una realidad de una cosa que mucha gente apreciaba? Y me quedé pensando el resto del día. Luego, aquel día, cuando me acosté, recuerdo que me quedé pensando. Normalmente yo, cuando hago este tipo de contenido, no escribo los guiones inmediatamente, no. Prefiero que esa realidad se asiente y ya después, pasadas unas horas al menos, comenzar a producir. Y recuerdo haber pensado en ese momento que ¿dónde encaja esto? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué intención tiene? Y ya cuando estaba durmiendo, tenía encendida la televisión y dormité, y de alguna forma pensé que estaba viendo en ese momento la película. Y pensé en ese momento que pudo haber sido, o es mejor dicho, una película que técnicamente se ve todos los elementos con los cuales hicieron la primera película. Es decir, todo está ahí. Y si la estuvieras viendo en la sala de tu casa y estuvieses a punto de dormir, podrías pasar por buena el momento en el que estés cerrando los ojos y tengas apagado el mute y no tengas que escuchar estas adefesios, estas canciones horribles. Podrías pensar que es una gran película, porque todo está ahí, todo está rescatado ahí. El talento de los actores, las precisiones técnicas, la fotografía, la iluminación, todo está ahí. Y sin embargo, la película sirve a una intención funesta, horrenda, terrible, francamente malintencionada, malévola. Y es cuando me di cuenta de eso. ¿Por qué existe la película? Bueno, pues porque existe gente como la del freak fenómeno que estaba enfrente de mí viendo la película, que solo sirve para pasar, para llenar el tiempo entre el momento en el que te sientas en una butaca, pierdes tu tiempo en el teléfono y sales a presumir de la nueva maravilla cinematográfica que, corona un nuevo episodio de un clásico nuevo del cine. O en otras palabras, una puta farsa. Y eso es exactamente lo único que se puede decir de Joker, del Guasón, de esta película, de Joker 2. Permíteme robarte 30 segundos antes de continuar con el capítulo. Antes que nada, gracias por escuchar Esclavitud semana con semana. Pero todo el contenido que te gusta y que compartes está hecho con las mejores intenciones. Pero nadie vive de eso. Es por eso que te invito a trabajar juntos. Esclavitud es una agencia de creación de contenido digital y posicionamiento web. Quizá pequeña en tamaño, pero inmensamente llena de talento y aprecio por conseguir, junto con nuestros clientes, metas cada vez más altas. Creemos que tu profesión o tu negocio dice todo sobre lo que eres, piensas y sientes. Y ¿por qué no comunicarlo con la experiencia de gente que piensa y siente como tú? Visita el enlace en la descripción para conocer todo lo que podemos hacer para colocarte delante
del 99% de tu competencia. Si además quieres promover tu profesión, tu negocio o tu contenido entre cientos de miles de personas con las mismas emociones, Esclavitud es el mejor lugar para hacerlo. Nuestro contenido tiene un muy profundo compromiso con su audiencia y decenas de miles de seguidores, miles de reacciones y lectores a diario. Pero si simplemente disfrutas de nuestro contenido, si escuchas el podcast semanalmente y quieres que continuemos contando lo que oculta el algoritmo, puedes entonces considerar hacer una donación, la cantidad que tú crees que vale el esfuerzo semanal de realizar Esclavitud. Todo lo anterior lo puedes encontrar en el primer enlace en la descripción. Tu respaldo significa mucho, muchísimo para seguir creando. Muchas gracias y ahora de vuelta al episodio. Y al final de cuentas, como las películas no pasan en el vacío, no salen de la imaginación increíble de la gente que las escribe, sino de el sentimiento cultural generalizado de muchas personas, de lo que llamamos ethos. Es por eso que la película va a terminar siendo algo importante, pero no porque sea, no por buenas razones, sino por todo lo contrario. Es el asesinato a plena luz del día de un personaje, uno que se les escapó, que tuvo carisma, que significó algo para la mitad de la humanidad y que tuvo que ser destruido. Punto y aparte. Avisos parroquiales. Ya está en línea el primer curso sobre herramientas de inteligencia artificial que voy a seguir produciendo contenido relacionado al tema, donde la gente que quiera aprender algo va a poder hacerlo. Ya saben, esto es completamente gratis. Y la gente que quiera aprender todavía más también va a poder hacerlo con la newsletter que ahora mismo voy a poner en el enlace en la caja de descripciones de este podcast. Te voy a pedir una vez más que por favor te suscribas al canal de YouTube. Y si estás escuchando esto en YouTube, hagas lo contrario y te suscribas al podcast. Y ya por último, enlazando las dos cosas. Por favor, si vas a comentar algo al respecto de este contenido, si vas a comentar algo que sea completamente negativo, perfecto, no me importa, incluso mejor. Ayuda al engagement. Pero por favor, piensa cada una de tus palabras. Porque lo que resulta todavía un poco más deprimente, de manera en la manera tan grotesca, en la forma en la que la mayoría de la gente pierde su tiempo. Si hay algo todavía peor que eso, es gente que evidentemente tiene toda la intención de dejar de hacerlo, que sin embargo, por alguna extraña razón, no entiende el contexto de lo que ellos mismos llaman batalla cultural. Y hace no mucho tiempo recibí un mensaje que lo voy a leer. Voy a tener que hacer un ejemplo de ti, mi querido amigo, porque no es una cuestión que deprima, pero sí que es muy reveladora. No, realmente a mí no me deprime nada, pero sí que me sorprenden algunas cosas. Y
Estoy buscando el mensaje porque... por cierto, gracias a la gente que se toma la molestia de escribir y de escuchar el podcast y de ponerse en contacto. La realidad es que pocas cosas son tan reveladoras como esto. Honestamente, sin ánimos de ofender, ¿a quién le importa una simple película? Por eso se burlan de la gente de derecha. A esto se refieren cuando dicen que nos peleamos con cosas imaginarias. Dios mío. Hay algunas cosas. Siempre recibo algunos mensajes, unos muchísimo más subidos de tono. Como por ejemplo la gente que comenta sobre todo en mis videos donde utilizo una estrategia muy obvia, muy clara, que es incrementar el engagement de los videos utilizando el lenguaje como una trampa para ratas. Y la mayoría del tiempo tengo éxito. Siempre terminan cayendo muchas ratas. No saben cuántas veces he leído este tipo de comentarios. Y en alguna ocasión también he dicho cómo he recibido muchos correos, al menos 10 de personas que escuchan la esclavitud y lo hacen a escondidas de su pareja, de su familia. No entiendo, la realidad es que a mí me cuesta mucho trabajo entender esto. Y es, creo que la misma energía lo que anima todo esto. Por un lado, esta gente que cree que de este lado del micrófono hay una persona de derecha, que ya de entrada está equivocado. Ciertamente de izquierda no soy, muy obviamente no soy de izquierda, pero no sé si de derecha, y de centro tampoco. Y ya después discutiremos al respecto. Pero por el resto, hay que entender el contexto. Hay que hacer un esfuerzo para entender cuál es el ánimo, cuál es la intención de las palabras de la gente que las dice. Y yo utilizo las palabras como armas, porque esos son, en este mundo disparatado. No es mi intención ofender a nadie, pero honestamente, ¿qué creen que tendríamos que discutir aquí? ¿Cuál es el asunto tan importante por encima de una película sin importancia, entre comillas? ¿Qué vamos a hablar aquí? ¿Del código fiscal? ¿De la reforma judicial? ¿De el Tratado de Libre Comercio? ¿De lo que pasa en el Congreso de tu país? No. Vamos a dejar las cosas claras. La razón por la que todas esas cosas están destruyendo tu vida es precisamente porque no has entendido que la batalla cultural que tanta gente presume que da se da en la cultura. Y la cultura son libros, videos de YouTube. Perdón, dije libros, pero no, la gente no lee. Videos de YouTube, streams, podcast, páginas de Facebook, contenido en Instagram. Esa es la cultura en la que vives, amiguito. Yo sé que no te has sentado a pensar esto.
probablemente por eso tienes la peor percepción de la realidad. Eso sería más bien todo. Suscríbete a este podcast, activa la campana de notificaciones. Si quieres aprender algo, insisto, esto es completamente abierto, invitación para cualquier persona. Suscríbete al canal de YouTube, a la newsletter, activa la campana de notificaciones en YouTube, sígueme en Facebook, Instagram, TikTok. O mejor, si eso es lo que crees que es lo que estamos haciendo aquí, sal a protestar por Israel o Palestina. Enlístate. Aviéntate un risco. O construye algo. O construye